Muy bien. Lo que nos corresponde ahora mirar es todo lo relacionado con la flexión asimétrica. Entonces voy a traer a compartir este libro, que es el libro del profesor Gibeler, a quien le doy los créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, en la clase inmediatamente anterior, estuvimos desarrollando, ¿sí?, este tipo de ejercicios. Permítanme un momento, por favor, discúlpenme. Voy a abrir la pizarra. Muy bien. Aquí está esto. Muy bien. Nosotros estamos desarrollando y desarrollamos una expresión en la cual tenemos una condición, en la cual tenemos un momento, por ejemplo, en este sentido, y ubicada sobre este eje Z. ¿Sí? Este es el eje Z. Lo que sucede es que a nivel de ingeniería, no siempre eso es lo que generalmente sucede. Puede que yo pueda tener una combinación, por ejemplo, así como está pintado este elemento, y otro momento acá. O puede tener una combinación donde voy a tener este momento y voy a tener, por ejemplo, otro momento acá. Entonces, en este punto, yo puedo tener momentos en cualquier parte. Y en este punto vamos a ir mirando que si vamos combinando el efecto general con el cual estamos trabajando, que es menos my sobre c, ¿sí? mc sobre y, se debe combinar, perdón, mc sobre i, discúlpenme, mc sobre i, se debe ir combinando, ¿sí?, con los otros efectos que se tienen en los otros ejes. Digamos que este es el efecto del eje, ¿sí?, de un momento en el eje Z, ¿sí?, como nos teníamos ahora. Pero podemos tener también momentos, o sea, aquí el momento en el eje Z. Podemos tener momentos en el eje X o momentos en el eje Y, o los tres momentos a la vez. Entonces, miren que es importante considerar que esa ubicación de esos tres momentos me definen una condición que se conoce como la famosa condición inelástica en flexión. ¿A qué se refiere eso? Esa condición inelástica en flexión se refiere, voy a traer este ejemplo para que podamos observar bien esto, ¿sí?, algo como así. Si ustedes se dan cuenta, nosotros en principio teníamos una condición que si tenemos el momento, miren aquí, si tenemos el momento en este eje, en este sentido, pues lógicamente estamos viendo que la parte de abajo se está tensionando y la parte de arriba se está comprimiendo. Pero digamos que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si ahora, en vez de este momento así, como lo teníamos acá, así, lo tenemos ahora así? Miren que la parte, llamémosla a esto izquierda y a esta derecha, ¿sí?, izquierda y derecha, la parte izquierda parece que se está tensionando y la parte derecha se está comprimiendo. Entonces, si hacemos un efecto combinado, miren lo que está pasando, por ejemplo, con estos puntos aquí. Debido a este momento alrededor del eje Z, del eje Z, ¿sí?, este punto, toda esta sección de acá, se estaría aparentemente tensionando. Y miren lo que está pasando con este punto a partir de este elemento. También se está tensionando, o sea que lo que está en este punto y está en este punto, pues se están tensionando. Que no es lo que sucede cuando tenemos esta parte, el otro punto. Miren, debido a este momento en el eje Z, este punto se está tensionando. Mientras que este punto, debido al momento en este eje, se está comprimiendo. Entonces,
En las dos expresiones, perdón, en las dos condiciones, ¿sí? Se cumple la inercia con respecto al eje Z, y acá se cumple, ¿sí? También la misma expresión, en este caso sería con respecto al eje X, la inercia con respecto al eje X, ¿sí? Veamos si es que lo toman así las dos inercias, a ver si lo toman los X. Sí, sí. Ah, bueno, no, la está tomando con respecto a Y, Entonces, permítanme. La están tomando con respecto. Entonces, este sería Z. Este sería Z. Y esta sería la inercia con respecto al eje Y. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos desarrollado y estamos entendiendo que cuando tenemos este momento, que es los ejercicios que hicimos, siempre hicimos la inercia con respecto al eje Z. Y encontramos en secciones compuestas cómo evaluar esa inercia con respecto al eje Z. Si estamos considerando ahora un efecto sobre este momento, pues los esfuerzos van a estar distribuidos a lo largo de este eje, que en este caso sería el eje Z, como nos está indicando acá. Este sería el eje Z, este sería el eje X, ¿sí? Los esfuerzos se están ampliando o se están disminuyendo a lo largo del eje Z, y teniendo en cuenta que la inercia yo la voy a obtener alrededor del eje Y. Entonces tengan en cuenta, y es importante de que sepan, ¿sí? Que dependiendo la dirección del momento es que yo tengo que evaluar los esfuerzos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Quiero hacerlo sobre estas gráficas, pues para que lo podamos entender muy bien, ¿sí? Es que aquí es muy fácil. Miren cuando nosotros hacemos, ¿sí? La superposición de esos esfuerzos, miren lo que está pasando. El eje neutro, o sea, el eje que no tiene esfuerzos, cuando yo hago momento con respecto a este eje, pues lógicamente es el eje Z. Por otro lado, el eje neutro, cuando el momento está girando alrededor del eje Y, es este eje. Pero cuando hacemos el efecto combinado, el eje neutro queda como en diagonal. Ya vamos a ver cómo obtener la ecuación del eje neutro, porque ya es la combinación de los dos efectos. Es la combinación de los dos efectos. Entonces tengamos en cuenta que ya cuando tenemos una flexión asimétrica, como lo llama el libro, ya tenemos que definir la ubicación del eje neutro y tener mucho cuidado qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a sumar los elementos dependiendo el punto que nos estén solicitando esa condición. La condición de flexión en dos dimensiones es muy, a ver, ¿cómo les digo? La palabra es muy común, por ejemplo, en elementos tipo columnas de concreto metálico. En el concreto metálico, en las columnas de concreto metálico, o en una columna en general, en realidad, muchachos, una columna va a tener momento debido al eje X y al eje Y, o al eje Z y al eje Y. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes me dijeran ¿cuál es el efecto del momento sobre el eje X? El momento sobre el eje X ya no es generar flexión, ¿sí? Porque mire, ¿qué sucede cuando yo tengo, ay, chambre, ¿qué sucede cuando yo tengo el momento alrededor del eje Z? Ya habíamos mencionado en clases anteriores que este efecto es generar flexión a esta viga, ¿sí? Así. ¿Qué pasa cuando tengo el momento alrededor del eje Y? Me genera flexión a esta viga. O sea, me la hace así. ¿Y qué pasará si ahora tengo momento alrededor del eje X? Lo que me está generando ese momento es un efecto de torsión. ¿Sí? Y más adelante en el curso de estructuras metálicas que ustedes tomarán, les enseñarán a evaluar un parámetro que se llama el índice de sobreesfuerzos, que es cuánto soporta el elemento contra cuánto se le está solicitando. ¿Sí?
Entonces, esos índices tienen que considerar todos estos efectos. Esto, en ese tipo de estructuras se conocen como efectos combinados en un elemento estructural. Bien. Entonces, nosotros no vamos en este orden de ideas, no vamos a entrar a deducir expresiones, como hicimos con el efecto anterior, sino que sencillamente la expresión es la superposición de los dos efectos. La superposición del efecto, ¿sí?, en un sentido y la superposición del efecto en los dos sentidos. Que tengan cuidado, muchachos, que siempre se va a tener ese efecto combinado. ¿Listo? Entonces, miremos. Esta expresión, nosotros ya la conocemos. Esta expresión. Si olvidáramos esto, perdón. Si olvidáramos esto, pues nosotros sabemos que el momento, ¿sí? El momento es alrededor del eje Z, es esta condición, ¿sí? Que tenemos que evaluar lógicamente su inercia con respecto al eje Z, ¿sí? Y que los máximos esfuerzos de compresión estarían acá y los máximos esfuerzos de tensión estarían acá. Eso es lo que nos está diciendo. Si nosotros vamos a tomar el otro eje, pues lógicamente, vamos a tener la misma condición. Miren, los momentos ahora están alrededor de este eje. ¿Qué está sucediendo? Que esta parte, con este sentido, en esta parte, acá se está comprimiendo y acá se está tensionando. ¿Sí? Acá se está tensionando. O sea, generándose la misma figura que siempre hemos generado nosotros, así. ¿Listo? Compresión y todo. Sino que ahora, miren lo que está pasando para que tengamos un referente. Disculpen, me regreso nuevamente al anterior. Entonces, cuando nosotros tenemos la fórmula, por decirlo así, que venimos trabajando, sabemos que es el momento en el sentido que estamos considerando, y, que es la distancia donde queremos, y queremos el momento máximo, pues va a ser en los extremos, y la inercia con respecto a este eje. Pues de una manera análoga, si nosotros vamos a evaluar ahora el momento en el otro, en los esfuerzos en el otro sentido, será momento en el eje Y, que sería así, ¿sí? La distancia Z a la cual yo quiero evaluar, que en este caso Z valdría máximo en estos puntos, y la inercia con respecto a este punto. Miren una cosa importantísima aquí. Una cosa importantísima es que los esfuerzos, muchachos, los esfuerzos son inversamente proporcionales a la inercia, sea esta expresión o sea esta expresión. Son inversamente proporcionales, o sea que a menor inercia, mayor esfuerzo. Eso significa que en la condición combinada, ustedes van a tener una condición en la cual tienen una inercia en X, una inercia en Z y una inercia en Y. Entonces van a tener un efecto, ¿sí?, donde los mayores efectos del esfuerzo se van a ver reflejados en donde se tenga menor inercia. En estructuras metálicas a eso le llaman el eje débil, el eje que tiene menor inercia. Porque recuerden, muchachos, ustedes, ¿cuál es la inercia con respecto al eje Z? Es B por H al cubo sobre 12, es una inercia grande. Acá, ¿cuál es la inercia con respecto a este? B, ¿sí?, que en ese caso sería esto, por H al cubo, que ahora va a ser esta, ¿sí?, B, por H al cubo, que ahora es esta, elevado al cubo, sobre 12. La inercia con respecto al eje Z va a ser siempre mayor que la inercia con respecto al eje Y. Entonces tengan cuidado, por favor, que eso depende cómo les planteen el ejercicio. Nosotros podemos desarrollar a partir de esta ecuación, pues el famoso eje centroidal. Nosotros dijimos, vea, el eje centroidal es aquel punto donde los esfuerzos son 0. Ah, pues entonces sencillamente igualemos esto a 0. Si igualamos esto a 0, nosotros estamos en la ecuación de este plano. O sea, estamos en este plano, en el plano de la sección, porque esto tiene distancia Z y altura Y, o sea, estamos en este plano.
Entonces vamos a sacar la ecuación de esa recta en ese plano. Entonces, sencillamente, lo que puedo hacer yo aquí es lo siguiente, pues pasar este y para el otro lado, si quieren, ¿sí? Y me queda mz por y z igual a my por z sobre y, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale la ecuación de la recta? Pues no es otra cosa que la inercia en z sobre la inercia en y, el momento en y sobre el momento en z por z. O sea, y es igual a x. ¿Qué tipo de ecuación es esto? Miren que la inercia en x, ¿sí? Perdón, la inercia en z y la inercia alrededor del eje y son constantes, son un valor constante. El momento en y el momento en z son valores que a usted necesariamente le tienen que dar debido a una condición de esfuerzo que quieren que evalúe el material. O sea que todo esto se le transforma en y igual a m z, y esto es la ecuación de ¿qué? De una recta que pasa ¿por dónde? Que pasa, lógicamente, por el origen. O sea, es una recta que pasa por el origen. ¿Y de qué depende su pendiente? Pues no depende de otra cosa que no sean las inercias y los momentos que le están dando. Es por esa razón que aquí el profesor, en su texto, ¿sí?, lo menciona. Y es igual. Y esta es la ecuación del eje centroidal. Es que nosotros teníamos y éramos muy explícitos cuando trabajábamos los casos de flexión en una sola dirección y sabemos que el eje centroidal coincide con el eje, que el eje neutro coincide con el eje centroidal. En este caso, el eje neutro que está aquí, mírenlo, es una recta que pasa por el origen y que tiene este elemento, ¿sí? Este elemento. Entonces tengan en cuenta que estas condiciones, ¿sí?, son las que tenemos que aprender a evaluar y tenemos que aprender a revisar cuando nosotros estamos mirando los efectos de condiciones bidimensionales en los elementos. Bien. Una forma también, pues, de expresar esto es esta condición. MZ, ¿sí?, MIZ sobre IY por la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Eso a qué se refiere? Eso se refiere sencillamente a lo siguiente, ¿sí? Eso a lo que se refiere es que cuando uno está trabajando este tipo de condiciones, en realidad lo que está teniendo, ¿sí?, es un momento no en un solo eje, sino un momento con dos componentes. Recuerden, respetados ingenieros, que el momento es un vector, ¿sí? El momento es un vector y que va a tener una componente, ¿sí? Una componente que en este caso es la componente sobre z y en este caso es la componente sobre y, ¿sí? Porque es un vector, o sea, si en este caso el vector momento le coincide con este vector, pues usted tiene una flexión uniaxial, o sea, un solo eje. Si le coincide con el vector con una sola componente, también, pero en el eje Y. Pero en este caso lo que le están diciendo es que tiene componentes en el eje X y en el eje Y. Entonces, por eso es que tenemos que utilizar ya esta expresión. Esta es la expresión general, ¿listo? Que la vamos a aprender a manejar y la vamos a aprender a desarrollar. En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos que nuestra ecuación es my sobre mz, ¿sí? Pero ¿quién es my sobre mz? ¿Sí? Miren que voy a volver a colocar acá estos vectores, ¿sí? Este es my, seno del ángulo, ¿sí?
Y aquí está el vector resultante, y este es el ángulo. ¿A qué es igual la tangente de ese ángulo? Pues va a ser la componente MY, ¿sí? La componente MY, que es, perdón, esto es M, seno de teta, entonces igual a la componente en Y, que es M, seno de teta, sobre M, coseno de teta. M con M se va, ¿sí? Y entonces me queda que la tangente, pues, no es otra cosa que la combinación de los dos elementos, o sea, es la combinación, ¿sí? La combinación de que MY sobre MZ, ¿sí? MY sobre MZ no es otra cosa que la tangente del ángulo. Eso es lo que se refiere cuando el profesor cambia esto por estos elementos, ¿sí? Es el ángulo que está formando el elemento, es el ángulo que está formando el vector, ¿sí? Entonces, por eso lo transforma. Pero es, digamos, que yo los explico, muchachos, porque sencillamente, pues, es una condición muy sencilla, es otra forma de expresar esta condición, pero si les dificulta eso, pues no, simplemente es pensar siempre, ¿sí? Que la ecuación general que vamos a trabajar, la flexión biaxial es esta, y que tenemos que entender muy bien que la primera componente es la componente con respecto a un eje y la segunda componente es la componente con respecto al otro eje, ¿sí? Que en este caso ya no vamos a tener que el eje centroidal es el eje Z o el eje Y, es una recta. ¿Que cuál es la ecuación de esa recta? Que la ecuación de esa recta es sencillamente igualando esta expresión a cero, ¿sí? ¿Por qué la igualo a cero? Porque se supone que en la condición del eje neutro los esfuerzos valen cero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos si llegamos a esta condición? ¿Sí? Entonces, es sencillamente como, miren, MY, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Como MY, vamos a deducirla aquí. Como MY es MY es M seno de tita, entonces esto sea M seno de tita por IZ sobre M coseno de tita por Y por Z, M con M se cancela, seno sobre coseno queda tangente y queda IY sobre IZ, sobre IZ, perdón, sobre IY por Z por la tangente de tita igual. Es otra forma de expresar la ecuación del eje neutro en función de los elementos. Entonces es importante de que tengan en cuenta que lo único que hay que conocer cuando están trabajando una condición biaxial es tener muy claro, ¿sí? ¿Cómo es que se están, ¿sí? Sumando los elementos o cómo es que se están restando? O sea, tengan en cuenta, muchachos, que ustedes definen un sentido, ¿sí? La expresión es general, pero tienen que tener en cuenta, ¿sí? Que el sentido que ustedes definan es fundamental, es muy importante. Bien, entonces en ese orden de ideas, ¿sí? No lo voy a desarrollar, sencillamente lo voy a indicar. Esto es lo que les está mostrando cuando ustedes tienen este tipo de ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer de estos ejercicios, pero por ahora lo voy a indicar. Lo voy a indicar porque miren, el momento es un vector. Entonces el momento ya no va a ser un momento sobre un eje o sobre otro eje, sino que les van a dar un momento con esta condición, con un ángulo, con unas componentes. Entonces usted va a tener un momento en Z y un momento en Y. Eso significa que va a tener una condición de flexión en este sentido y va a tener una condición de flexión en este sentido, que es como lo muestran acá, ¿sí? En las dos condiciones. Cuando tenemos un ejercicio como esto, vamos a tener una condición también de momento en este sentido y una condición de momento en este sentido. O sea, si tenemos este momento, pues vamos a tener una componente así, que hará que sobre este elemento gire así, generándose esfuerzos de tensión arriba y de compresión abajo, y tendremos una condición así, generándose tensión en este sentido y compresión en este sentido. Entonces hay que tener en cuenta que no va a suceder como en el ejercicio anterior, donde nosotros prácticamente
¿sí? Perdón, voy a dibujar aquí una condición muy rápida, ¿sí? Donde prácticamente tenemos que arriba todo esto genera lo que se conoce un prisma de presiones y todo esto es puede ser compresión y todo este prisma de presiones abajo puede ser tensión. No, en este tipo de ejercicios ya se va a generar una combinación. O sea, va a haber una condición así, y voy a dibujar acá. Así. Y vamos a tener una condición así. Aquí está el eje centroidal. Aquí está esto. Ofrezco disculpas por el dibujo tan feo. Así. Entonces, significa que esta parte de acá, ¿sí? Que esta parte de acá se está tensionando y que esta parte de acá se estaría comprimiendo. Entonces, es un efecto combinado de los dos, ¿sí? De tanto el efecto de tensión en una punta, por ejemplo, digamos que vamos a analizar esquemáticamente, vamos a hacer ejercicios numéricos, pero vamos a esquematizar esquemáticamente. Usted ya sabe que la expresión que tiene que utilizar es menos M, ¿sí? MZ, MZY, MZY por IZ más MY por Z por IY. Usted ya sabe que esa es la expresión, ya la vamos a aprender a manejar. Pero lo que usted tiene que saber, más que aprender a manejar, es interpretar esto. Mire lo que está pasando. Digamos que esta condición, disculpen porque aquí no me salen más colores, que esta condición, debido al efecto del momento en este sentido, que sería Z, está comprimiéndose. ¿Y qué pasaría con la misma condición de este punto debido a este momento? Se está tensionando. O sea que, ¿cuál es el efecto neto? El efecto neto de eso es la compresión menos la tensión y mirar cuál es el efecto que finalmente es el que gobierna. En este caso de acá, miren, este punto se está tensionando y debido a este momento así, este punto de acá también se está tensionando. O sea que este punto tendría un efecto de tensión más tensión. O sea, aquí tendría el doble de tensión. Aquí tendría un efecto de tensión menos compresión. Mire el tercer punto. Según esta condición de esfuerzos, este punto se está tensionando. Pero según esta condición indica que se está comprimiendo. O sea que aquí hay un efecto de tensión y de compresión. O sea, es la resta de tensión y compresión. Y miremos este punto de acá. Este punto de acá, ¿sí? En este caso se está comprimiendo y debido a este momento, este punto también se está comprimiendo. Entonces tendríamos un efecto total aquí de compresión más compresión, o sea, tendrían dos compresiones. En ese orden de ideas, mis queridos ingenieros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que acá tenemos tensión-compresión, acá abajo tensión-compresión, acá tensión-tensión y acá compresión-compresión. Entonces tenemos que aprender a manejar muy bien esta ecuación, muy bien interpretar esto y saber cómo es la condición de este momento, porque este momento nos va a decir, es igual de sencillo que lo que hemos revisado en los ejercicios y en el tema inmediatamente anterior. La fórmula no va a cambiar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuál es el efecto neto de cada uno de los efectos. Para dar término a esta parte de la charla, pues sencillamente lo que les quiero mostrar sí es lo siguiente, que esta expresión M, Y, Z sobre I, Z más M, Z, Y, Y, ¿sí? Nos lo permite hacer porque estamos en una condición que se conoce como la condición elástica. Recuerden que el material no lo estamos sacando de una condición elástica. Recuerden las primeras charlas que hemos tenido. Las condiciones elásticas son hasta el punto en el cual podemos recuperar la forma, o sea, no son elásticas. Y cuando hacemos la suma de esto para obtener, ¿sí? Para obtener esta condición,
para obtener esta condición, bueno, esta, o que es más clara, esta. Miren, aquí se puede ver más claro esto, ¿sí? Claro esto. Lo que nos permite hacer esto, que aquí dice geométricamente este símbolo, más lo que nos permite es eso, que tanto cuando analizamos el efecto en este sentido como lo analizamos en este sentido, el material está en una condición elástica. Si en alguna de las dos condiciones está en una condición o llega a la condición plástica, ya no se puede considerar esto. Eso se conoce como el principio de superposición, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿a usted qué es lo que lo ayuda a entender bien esto? A usted lo que lo ayuda a entender bien esto es la ubicación del eje neutro. O sea, vamos a dibujar un elemento, vamos a encontrar su eje neutro y en función de eso vamos a empezar a mirar para poder graficar, así sea de una manera aproximada, este gráfico. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que el gráfico ya no va a ser como este o como este, sino es una combinación de los dos efectos. ¿Listo? Teniendo en cuenta que esta es la ecuación del eje neutro, ya no es esta o esta, sino es esta. ¿Sí? Y que tenemos que mirar el efecto. Miren, aquí lo podemos ver claro. Este punto se está comprimiendo y este punto se está tensionando debido a este efecto. O sea, el efecto de los dos, o sea, el efecto neto es, según esto, es una compresión. Seguramente porque este esfuerzo es mucho mayor que este esfuerzo. Miren acá, en este punto se está tensionando, en este punto se está tensionando y en este punto también se está tensionando. O sea que los dos efectos se suman. ¿Sí? Mire lo que está pasando en este punto de acá. Por otro lado, en este punto se está comprimiendo y en este punto se está tensionando. Llega y genera este elemento. Y miren lo que está pasando acá. En este punto se está comprimiendo y en este punto también se está comprimiendo. O sea que hay un efecto también grande de estas condiciones. Si hablamos a nivel de álgebra lineal, nosotros, esto es un prisma de presiones y es un plano. Es un plano sencillo. Lo que pasa es que acá el plano ya no es tan sencillo como esto, sino la combinación de los dos. Eso es importante porque la flexión bielástica o biplanar es muy importante en los elementos estructurales en 3 dimensiones. Ustedes en el próximo curso van a aprender a manejar elementos en 2 dimensiones, pero en realidad las estructuras, ingenieros, lo saben, están en 3 dimensiones. Aunque nosotros nuestros cursos de diseño, de resistencia, de todo esto se enfocan en cursos en 2 dimensiones, lo ideal es trabajar siempre en 3 dimensiones, o sea, considerando los dos efectos sobre el Z y sobre el Y. Entonces, esa era la charla que les quería traer hoy. No voy a empezar con más ejercicios. Los ejercicios los vamos a revisar el día martes para que empecemos a ver la condición biaxial, algo de secciones compuestas y empezar el siguiente tema, que es el de cortante. ¿Tenemos alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? No, profe, todo claro. Bueno, muchas gracias, muchachos. Les agradezco su atención. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias.